Perfecto, se logra ver, doctor. Perfecto. Me avisa cuando empecemos. Bueno, podemos comenzar, doctor. Ok, ¿Mm? perfecto. Buenas a todos, espero se encuentren muy bien. Para mí es un placer estar con todos ustedes en esta ocasión y vamos a hablar de un tema bastante interesante, un tema que es muy importante, que siempre, mejor dicho, hablemos, toquemos, porque esto hace a la labor de todo investigador, de todo utilizador del conocimiento científico y por ende es necesario que conozcamos algunos trucos, algunas herramientas respecto a lo que es lectura crítica de artículos científicos. Yo soy Carlos, para mí es un honor y agradezco ya desde ya la invitación y vamos a empezar a hablar de qué es evidencia, de qué es investigación primeramente. Desde hace varios años que se ha venido hablando de lo que es la medicina basada en la evidencia, que es la utilización de la mejor información disponible junto con una experiencia clínica. Esta medicina basada en la evidencia, perdón, esta medicina basada en la evidencia ya tienen varios años, incluso en varios países ya se está aplicando así de lleno y existen otros países donde todavía está costando implementar. Sin embargo, desde ya en las universidades, en todas partes, se habla bastante de lo que es la medicina basada en la evidencia. Entonces, por eso es importantísimo que sepamos de dónde surge esto de la lectura crítica de los artículos eh, para poder entender entonces el contexto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Nosotros queremos lo mejor en cuanto a artículos. Eso vamos a mezclar con nuestra experiencia propia y los valores y preferencias que uno trae consigo. Entonces, lo que nosotros queremos es usar el mejor artículo para que después de eso nos sirva no solamente para poder hacer otras investigaciones, sino que para aplicar en los pacientes, que es el fin real de todo proceso de investigación o de todo proceso de, de lectura crítica de un artículo. Muchas veces esta lectura crítica nos ayuda también a identificar errores que no tendríamos que cometer. Estos errores, por supuesto que pueden surgir, por supuesto que todo investigador que está empezando, que todo estudiante que quiere realizar trabajos de investigación o simplemente para un trabajo que uno está necesitando, debe conocer, debe saber de lo que es la medicina basada en la evidencia. Entonces, es por ello que está tan importante este elemento que es de la lectura crítica. Entonces, como menciona acá, es el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia disponible para la toma de decisiones. Sobre esto ha habido muchísimo trabajo ya, la verdad que se ha estudiado desde hace bastante tiempo. Incluso les comento que esto surgió ya más o menos en el siglo XIX en París. Entonces, ya desde esa época que se ha ido trabajando, viendo, construyendo este tema de la evidencia científica en salud. Eh, y uno de los trabajos pioneros en esta área es Archie Cochrane, que es uno de los padres prácticamente de lo que es la medicina basada en la evidencia. Y allá por el año 72 ya publicó más o menos un análisis sobre la falta de
indicadores para evaluaciones críticas de lo que en ese entonces eran artículos, de lo que eran en ese entonces, mejor dicho, ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, anteriormente, los ensayos clínicos incluso no pasaban ni por un comité de ética, sin embargo, ya directamente contaban con la autorización de las universidades, incluso muchas veces ni contaban con la autorización de las universidades y ya realizaban entonces los ensayos clínicos sin un sostén ético y todo eso que ahora para nosotros es inconcebible muchas veces. Sin embargo, siguen pasando y van a seguir pasando porque eh, son cuestiones muchas veces que escapan de la mano de ciertas autoridades. Bueno, entonces sabemos para qué es lo que estamos queriendo nosotros conocer, leer críticamente un artículo, conocer un artículo. Muchas veces nosotros realizamos la búsqueda de información. La búsqueda de información nosotros podemos realizarlo de forma muy sencilla. Podemos hacerlo en el Google Académico, podemos hacerlo en el PubMed, podemos hacerlo incluso el Google normal, el que siempre nosotros entramos para cualquier búsqueda rápida. Entonces, está bien, podemos utilizar cualquier fuente, cualquier estrategia que a mí me ayude a poder recuperar información, está bien. Sin embargo, muchas veces a nosotros nos va a hacer falta poder encontrar o poder conseguir mayor información. Entonces, para esos casos que nosotros vamos a recurrir ya a fuentes especializadas, donde podemos conseguir ciertos tipos de artículos. Allá ya buscamos de forma específica. Por ejemplo, en Cielo, en PubMed, en Scopus. Entonces, todos esos lugares son lugares donde nosotros podemos recurrir y encontrar artículos. Hay una teoría que dice que cuando el artículo tenga mejores indexaciones, y con mejores indexaciones me refiero a, por ejemplo, una indexación en PubMed, una indexación a Scopus, incluso una indexación a Cielo, eh, entonces, tiene unos buenos criterios ya de calidad y puede considerarse que tiene calidad. Sin embargo, es importante que siempre nosotros hagamos otra vez el trabajo de lectura crítica de un trabajo, porque muchas veces se escapa de la mano de los editores los detalles o incluso puede ser que se lleguen a publicar trabajos que no tengan la calidad que se tenga que cumplir, porque muchas veces lo que pasa, y esto pasa bastante acá en Paraguay, es que nosotros solemos buscar, como editores solemos buscar, pedir artículos, muchas veces incluso suena mal, pero mendigar artículos, entonces con tal de alcanzar el mínimo que nos piden las indexadoras, las bases de datos, es que muchas veces caemos al hecho de que sacamos artículos que quizás no deberían de salir en otro contexto. No precisamente porque esté mal así fundamentalmente, sino que desde el punto de vista, por ejemplo, del tamaño de la muestra. Tiene un tamaño de la muestra de 100, 200, que son trabajos pequeñitos. Sin embargo, por esta carencia que les mencioné, es que muchas veces tenemos que, o sea, sacamos. Entonces, si bien no está bien que digamos, es una práctica. Y lo cual puede pasar en muchos lugares, no es algo a lo que tengamos que estar ajenos, porque son cuestiones que que pasan y que van a seguir, que pueden seguir pasando. Entonces, eh, en cuanto a lo que es la medicina basada en la evidencia, entonces nosotros queremos convertir un problema que puede ser clínico, un problema que puede ser no precisamente clínico, sino que de curiosidad nuestra en pregunta, que es lo que siempre buscamos, ¿no? Entonces, cualquier tema, cualquier cosa que tengamos en la mente que parece que nos hace un tum tum, que queremos que nos da ese zumbido en la cabeza, tenemos que tratar de hacer eh, una
mentalidad clara, más o menos serena, y tratar de convertir ese tema que está revoloteando en mi cabeza en una pregunta de investigación. Entonces, al convertir eso en una pregunta de investigación, yo puedo recurrir ya al Google, al cielo, a lo que sea. Entonces, ahí busco las evidencias disponibles, o sea, los artículos que están disponibles, y en base a eso ya empiezo la valoración crítica de los componentes de cada elemento que hace un artículo. Y por último, si yo voy a hacer para el uso clínico, por ejemplo, ya aplico ese medicamento. Y esto pasó bastante con el tema del COVID, por ejemplo. Han salido un montón de artículos, por ejemplo, relacionados a la ivermectina, relacionados al cloro, relacionados incluso a plantas medicinales, etcétera, etcétera. O sea que hay un montón de artículos que sustentan X o Z intereses. Entonces, salen los artículos y ya muchas veces los profesionales que no estén bien entrenados en el área de la lectura crítica es que les parece que los artículos, porque fueron publicados por una revista científica, por X revista científica, ya ya tienen los criterios de calidad que tendría que tener y aplican esos tratamientos y los creen y los divulgan, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado también con aplicar cada cosa que estamos leyendo. Eh, entonces, eh, antes de avanzar, les quería comentar que la colaboración Cochrane, no sé si seguro que habrán escuchado ya alguna vez, el cual se fundó en el año 93 más o menos, y por supuesto lleva su nombre en honor a este pionero en medicina basada en la evidencia, Archie, que habíamos comentado. Esta colaboración, ahora, si bien ahora se llama solamente Cochrane, esta organización hace hace que se haga un proceso riguroso y sistemático de revisión de las intervenciones en salud para facilitar la toma de decisiones que enfrentan los profesionales de la salud, los pacientes, los investigadores, los responsables de formulación de políticas de salud y otros interesados de acuerdo a los principios de la medicina basada en evidencia. Entonces, nosotros si queremos una fuente que utiliza o realiza lo que es la síntesis de la evidencia, podríamos nosotros recurrir a la website a la página de Cochrane. Entonces, Cochrane es una organización que prácticamente muchos países adoptaron y hacen como centros locales de Cochrane con la intención de promover la realización de la práctica de la medicina basada en la evidencia y otros procesos relacionados eh, que es importante conocer. Entonces, muchas veces esta práctica, o mejor dicho, esta práctica lo que hace, o sea, para poder sintetizar esta información de varios artículos, se realiza lo que es la revisión sistemática y metaanálisis, que es una estrategia estadística donde lo que hacemos es revisamos varios resultados y eso lo metemos en una ecuación y nos sale un solo valor. Entonces, si nosotros estamos queriendo saber, por ejemplo, si la higiene de manos sirve para la prevención de la transmisión de, no sé, infecciones asociadas a los cuidados de la salud, entonces recurrimos a los artículos y de preferencia elegimos lo que son las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. ¿Por qué? Porque este tipo de trabajos lo que, lo que hace es que ya revisó varios trabajos y eso sintetizó en un solo resultado o incluso puede salir varios resultados donde ya dice, ya en base a esa síntesis de los demás trabajos, ya puede mencionar que
existe una alta evidencia sobre la efectividad o que funciona este trabajo, funciona esta práctica. Lo mismo para, por ejemplo, tratamientos para cada evento que a nosotros se nos pueda ocurrir. Entonces, para todo esto, se puede hacer lo que es la revisión sistemática y el metaanálisis. Entonces, nosotros de preferencia siempre, esto es importante que sepamos, de preferencia siempre nos vamos a los que son los metaanálisis. Después, debajo de eso, tenemos a lo que es los ensayos clínicos, después tenemos las cohortes, tenemos los casos control, después tenemos las prevalencias y por último, abajo, está la opinión de los expertos. Que si bien también anteriormente no se daba muchísimo peso a lo que decía el experto, hoy ya se considera netamente como una opinión nada más y con un nivel de evidencia bajo. Entonces, lo que mencionan los artículos son los que tienen mayor nivel de evidencia. Entonces, ¿para qué leemos literatura o artículos médicos? Puede ser para estar al día, para responder a ciertas preguntas que tenemos relacionadas a nuestras actividades cotidianas, para revisar si es que o actualizar nuestros conocimientos sobre una materia. Por ejemplo, si a mí me gusta el área de infectología, por ejemplo, o incluso me digo que mi línea de investigación va a ser control de infecciones, entonces esto es algo que constantemente está en la actualización. Entonces es algo que eh, tenemos que tenemos que ir leyendo, conociendo y actualizándonos. Entonces es así, tenemos que ir viendo constantemente. Incluso puede ser por diversión, si es que nos encanta leer, leer sobre ciertos temas, etcétera. O a los bibliotecarios, bibliotecólogos, o para no sentirnos culpables. Esto es lo que había publicado ya este autor en el año 94. Entonces, por todo eso es que nosotros leemos literatura científica. Entonces, eh, es muy difícil que nosotros podamos leer toda la cantidad de artículos que se publican por día. Con este tema, por ejemplo, del COVID, se publicaron millón y millón y millón de artículos por día con el tema del preprint. El preprint es que nosotros los autores publicamos o disponibilizamos en un repositorio de más los artículos en bruto, o sea, sin revisión por pares, sin los ajustes todavía de los editores, etcétera. Entonces, hay demasiado artículo que nos falta leer. Y esto es demasiado importante porque hay un autor que menciona que un autor que menciona que para estar actualizado en un tema aproximadamente por día hay que leer 19 a 25 artículos. Y sabemos que eso muchas veces es complicado porque tenemos trabajos, tenemos colegio, facultad, tenemos, no sé, también que socializar, salir con amigos o incluso mirar redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces cuesta leer esa cantidad de artículos. Entonces, eh, hay que hacerlo, hay que ir leyendo constantemente y cada vez que nos toca, por supuesto, leerlo de una manera especial, porque muchas veces, acá citamos a Don Quijote, es que suele costar muchas veces leer o interpretar los artículos porque no tenemos la formación técnica que deberíamos de tener para poder entender estos artículos. En el caso de Don Quijote, por ejemplo, el lenguaje es bastante profundo, entonces puede ser que cueste un poquitito la interpretación, no lo tengamos que hacer con un diccionario ahí a la mano, ¿verdad? Entonces, desmenuzando lo que es literatura crítica, lo que tenemos que hacer es leerlo en su conjunto y hacemos
la crítica, o sea, sacamos correcciones, sacamos notas y hacemos juicios y valoración de lo que es ese artículo. Y para eso tenemos varias guías, varios baremos, varias escalas, hay todo, tenemos de todo un poco para poder leer nosotros los artículos. Entonces, eh, hay que hacernos siempre ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿podemos confiar en los resultados? ¿Están bien los resultados? ¿Qué resultados sustentan al objetivo general? El objetivo general fue respondido. Aparentemente es replicable el estudio. Yo en mi contexto, en mi ciudad o en mi donde sea, ¿será que voy a poder hacer este trabajo? Entonces, y por supuesto, ¿será que voy a poder aplicar los resultados a mi contexto? Entonces, el propósito de de la lectura crítica es descubrir si la metodología y los resultados son suficientemente válidos para producir información útil. Y acá, por ejemplo, vemos a un médico que está leyendo un artículo y que críticamente ya el hombrecito le dice que no funciona porque me imagino que algo de los resultados o la metodología no funcionó. Entonces, si bien ustedes ya saben que la estructura de un artículo científico es el famoso IMRD, que sería introducción, metodología, resultados y discusión, lo que nosotros en lectura crítica nos centramos bastante y tienen que recordar esto, algo en lo cual nosotros tenemos que centrarnos, es en la metodología y en los resultados. ¿Por qué esto? En la metodología nosotros vemos si es que el resultado es realizable, si es que el trabajo es realizable. Muchas veces lo que encontramos es que el trabajo al final no es realizable porque no corresponde no corresponde algún procedimiento. Incluso vemos cosas que pueden ser fantasiosas, que pueden haber porque en este mundo de la investigación todo es muy competitivo y muchas veces los autores caen en ciertas malas conductas en investigación, como la falsificación, la fabricación. Ah, eso ya es un tema aparte gigantesco que también podemos hablar en otra ocasión. Pero bueno, entonces nosotros nos enfocamos a la metodología y a los resultados. Eso no quiere decir, eso no quiere decir que tampoco vamos a dejar de lado, por ejemplo, la introducción y la discusión. La introducción es una contextualización para nosotros de lo que vamos a estar encontrando en el trabajo. Entonces, en esta contextualización es importante muchas veces para poder entender bajo qué circunstancias quizás se pensó el trabajo y se realizó el trabajo, por supuesto. Y la discusión es el sello personal de cada artículo. Entonces ahí es donde el autor discute, se explaya, menciona, comenta los hallazgos de su estudio en comparación con otros trabajos, con otros estudios. Entonces, ¿por qué hacemos esta lectura crítica? Entonces, para mirar la calidad científica de los artículos, para aumentar la efectividad de nuestras lecturas y nos da también un nivel de aprendizaje. Nosotros, los aprendizajes no pueden ser significativos principalmente por el hecho de que yo puedo encontrar ahí en ese trabajo, en ese artículo, cosas o errores que yo no debería de cometer, por ejemplo. De todos modos, cualquier aprendizaje siempre es importante porque cualquier estrategia o metodología que a mí me ayude a crecer en conocimiento es válido y por supuesto que hay que realizarlo. Entonces, aquí nada más hay que diferenciar, nada más, a ver. Bueno, entonces, es importante que sepamos que en cuanto a la lectura crítica, muchas veces van a haber diferencias. Entonces,
puede ser que a uno le parezca tal cosa y a otra persona le parezca el otro, o sea, le parezca otra cuestión, o sea, otros hallazgos. Entonces, eh, esto es importante no solamente en la lectura de un artículo, sino que en todo proceso de redacción es importante siempre tener otras opiniones, porque muchas veces como que nosotros estamos tan inmersos en el contexto, en lo que es el trabajo, no logramos visualizar otros elementos que pueden afectar al trabajo. Entonces, esto es así. Acá, nosotros podemos ver en este gráfico, por ejemplo, cómo ellos quieren, por ejemplo, decir que un tratamiento está funcionando, mostrando estadística eh, que aparentemente es eficaz. Sin embargo, nosotros al interpretar bien los artículos, vemos que no hay tantas diferencias, acá pueden ver de 1% nada más, entre uno y otro tratamiento, en este caso, que es el Actonel y un placebo, que al final no tiene tanta diferencias que digamos, porque la diferencia en cuanto a reducción del riesgo de fractura es nada más de 1%, que quizás eso no tenga tanta relevancia en el trabajo. Entonces, lo mismo acá. Muchas veces lo que pasa es que no interpretamos bien los artículos, o incluso el tamaño muestral es tan pequeño, esto pasa mucho en los artículos o en los trabajos experimentales, donde, por ejemplo, se hacen las ratas Winstar, entonces vemos que eh, se utilizaron 10 ratas, se utilizaron 2, 3 ratas, entonces la cantidad muestral es tan pequeña que nosotros no podemos saber si fue así. Y después, esto es algo muy interesante, que es el número de pacientes a tratar, que es muy interesante cuando evaluamos estudios experimentales principalmente. Sin embargo, esto ya escapa básicamente muchas veces de la lectura crítica de los artículos. Entonces, esto de la lectura crítica de los artículos ya fue mencionado en el 81 y a partir del 91 más o menos es que se planteó una, eh, una aproximación teórica a una guía de lectura crítica de artículos científicos. Entonces, esta es una guía para poder seleccionar un artículo científico. Entonces, acá tenemos unos pasos. Primeramente, me interesa el título, es interesante. Si es sí, voy avanzando, voy leyendo el resumen. Entonces, aquí me hace otra vez la pregunta. ¿Es correcto el resultado? Entonces, si es sí, voy avanzando. Después, hay que ver si es que es aplicable a la práctica clínica. Esto es en base a la práctica clínica para nosotros, por ejemplo, para nuestro contexto nada más. Entonces, después, ¿cuál fue su intención? Si fue determinar etiologías, determinar diagnóstico, tratamiento, etcétera. Entonces, si es así, eh, hay que avanzar a la sección de metodología, donde dijimos que es donde nos vamos a centrar bastante y luego pasamos a los resultados. Si en uno de los casos, en alguno de los casos nosotros decimos no o algo así, pasamos al siguiente artículo. Es así la forma de seleccionar un artículo de forma rápida y sencilla. Entonces, nosotros con el resumen ya podemos decir, por ejemplo, este trabajo no me interesa. Pero lo que suele pasar es que muchas veces también leemos el resumen y no nos convence tanto, o viceversa, había sido para nosotras y en nuestro interior, wow, es un buenísimo artículo. Sin embargo, en la lectura, después avanzamos y encontramos que no era tanto así, ¿verdad? Ellos solamente resaltaron así lo ultra interesante que encontraron, sin embargo, faltaba bastante por profundizar y ver y revisar y etcétera. Entonces, eh,
ese sería como un flujograma para que nosotros podamos ver o revisar o seleccionar, mejor dicho, seleccionar un artículo científico. Después, también es importante o podemos nosotros manejar como un checklist o como una lista de cotejos sobre ciertos ítems o indicadores que queremos que tiene que cumplir para que nos interese. Y para esto hay varias guías que ustedes pueden encontrar en internet, que pueden encontrar en cualquier lugar. Hay un montón de artículos publicados sobre esto, en español, en inglés, en portugués, en bastantes idiomas. Hay muchísimos artículos publicados. Incluso yo acá en este trabajo les muestro algunos donde nosotros podemos hacer lo que es la literatura, la lectura crítica de un artículo científico. Entonces, para poder determinar la validez de los estudios. Entonces, dijimos, hacemos este flujograma, nos basamos en el flujograma, vemos si es que cumple o no cumple con nuestros intereses. Entonces, si es que cumple, nosotros avanzamos a la metodología, habíamos dicho. Creo que acá puse de forma distinta o no coloqué la metodología. Bueno, entonces acá tenemos que ver si los resultados son válidos. Entonces, vamos a poner marcar con sí, no o hacer un checklist. Por lo general, este checklist, este que les muestro acá, este utilizamos para ensayos clínicos. Lo mismo, acá podemos ver si es que las variables fueron adecuadas, etcétera, si son aplicables los resultados, si es que los beneficios superan al tratamiento. Y acá vemos algunos artículos que muestran cómo ir leyendo paso a paso, lo cual funciona básicamente como un checklist. Incluso hay artículos, hay ya programas, no son programas, son como aplicaciones que nos pueden ayudar a hacer la lectura crítica de los artículos. Y acá hay cursos, hay un montón de tipos de cursos que nos pueden ayudar a que nosotros podamos ver o utilizar como un checklist de lo que es los artículos científicos. Incluso este, por ejemplo, es un programa para, eh, para lo que es lectura crítica que se pueden bajar, que se pueden ir completando, etcétera. Entonces, este tiene muchísimos recursos que se pueden utilizar para la lectura crítica de un artículo. Este, por ejemplo, también funciona de la misma manera. Acá abajo pongo entonces lo que es importante es determinar si es que técnicamente, o sea, si desde el punto de vista metodológico tiene validez los estudios y si es que los resultados son aplicables, si es que en realidad tiene un buen impacto para que puedan ser utilizados en la práctica clínica. Entonces, acá también otra forma, de forma de preguntas nada más, donde dice, ¿son los resultados válidos? ¿Qué resultados funcionan? ¿Puede aplicarse estos resultados a los pacientes, etcétera? También, antes de pasar a lo que me gustaría comentar, la redacción de los artículos, existen unas guías de la red Equator que es para la uniformidad de los artículos. Nosotros podemos utilizar esas guías para poder leer los artículos, revisar los artículos que pueden encontrarlo fácilmente en la red, en la página de la red y van a encontrar, por ejemplo, para lectura de artículos originales, ya sean caso control, ya sean cohortes, ya sean, por ejemplo, estudios experimentales, puede ser también si es que queremos evaluar artículos cualitativos, lo cual es bastante interesante, bastante novedoso
podemos utilizar las guías que están ahí disponibles que funcionan como un checklist. Entonces, si algunos de los indicadores no se está cumpliendo o yo no estoy encontrando, en ese caso es preferible, entonces ya estamos, no es preferible, estamos diciendo que probablemente ese trabajo no está teniendo una buena, una buena calidad para que nosotros podamos utilizar en nuestro trabajo. Por ejemplo, para la realización de las monografías o de los trabajos mismos de investigación, siempre hacemos esta lectura de los artículos. Entonces, siempre revisamos los artículos, etcétera. Entonces, nosotros nos podemos basar en este checklist que está disponible ahí en la página, como les mencioné, que va a servir bastante para poder determinar qué trabajos o qué información es la que yo voy a introducir en mi estudio. Entonces, eh, es importantísimo que pueda haber que cumplan estos indicadores. Como les mencioné, hay para prácticamente todos los tipos de estudios científicos y pueden bajar y mirar nada más. Yo acá les voy a mostrar, antes de terminar, la, la página de la red. Acá. Entonces, esta es la página de la red que es para mejorar la calidad y la transparencia de las investigaciones en salud, que tenemos en 4 idiomas, en español, portugués, inglés y alemán. Entonces, acá, esto podemos ver, por ejemplo, son directrices para la presentación de los informes. Por ejemplo, para estudios observacionales es este, y nosotros al ingresar en este, podemos descargar, ahora un poco vamos a buscar lo que es para, este dice fortalecimiento para epidemiologías nutricionales. Entonces descargamos, ingresamos dentro, espero que haya una versión en español. Suelen haber muchas traducciones, creo que este nos tiene una versión en español. Bueno, vamos a buscar otro que sí tenga, pero lo que sí hay un montón de guías que nosotros podemos utilizar. A ver, Strop nuevamente. Versión en español. A ver, en español, acá tenemos. ¿Qué vamos a ver? Entonces, acá estamos viendo que esta es la para estudios observacionales. Entonces, acá tenemos todos los puntos, los ítems que deben cumplir los estudios observacionales. Entonces, y nos explica una recomendación. Entonces, esto mismo nosotros podemos utilizar para una lectura crítica de los artículos. ¿Cómo vamos a utilizar? Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, nos interesa, nosotros dijimos, métodos y resultados. Entonces, métodos. Tiene que tener, por ejemplo, los elementos clave del diseño del estudio, tiene que describir los marcos temporales, espaciales, fechas, etcétera. Incluso, si son estudios de cohorte, hay que mencionar las fuentes, todo eso, las variables, las fuentes de datos, los posibles sesgos. Entonces, con este checklist, nosotros podemos ver, entonces no tiene este elemento. Entonces, ¿por qué no está teniendo? Está faltando por una razón y por eso tenemos que buscar la explicación, o si no hay una explicación, para que no presenten estos resultados, estos datos, por ejemplo. Entonces, nosotros podríamos estar frente a un artículo de mala calidad. Y lo mismo prácticamente para otros tipos de estudios. Acá, por ejemplo, en este pueden ver que hay para ensayos clínicos, para revisiones sistemáticas, incluso hay para protocolos de estudio, para reportes de casos, para investigaciones cualitativas, para análisis en animales, para estudios para mejorar la calidad, entonces para evaluaciones económicas. Y esto todito pueden encontrar en este lugar
que tiene un kit bastante importante de herramientas y directrices que nosotros podemos utilizar como un checklist a la hora de valorar los estudios. Entonces, con esto quisiera terminar y no obstante mencionarles que cualquier consulta, si ustedes desean aprender un poco más sobre lo que es la medicina basada en la evidencia, les invito a visitar la página de Cochrane Iberoamérica, donde pueden encontrar cursos, recursos, incluso, por ejemplo, acá pueden ver los contenidos de revisiones sistemáticas, por ejemplo, se puede encontrar otros tipos de trabajos que son muy interesantes, síntesis de evidencias, incluso hay una iniciativa que es EXME, que lo que hace es estudiantes por la evidencia. Entonces aquí hay muchísimos recursos que ustedes pueden utilizar que sirven para la lectura crítica y que sirven para ejercitarnos constantemente y revisar las prácticas clínicas, ver los trabajos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, nada más, nuevamente invitarles y a que sean partícipe de esto, puedan trabajar activamente en la creación y la construcción de lo que es la medicina basada en la evidencia, que es algo tan interesante y que muchas veces no se deja de lado, en muchos lugares se deja de lado. Entonces, nuevamente de mi parte, muchas gracias y cualquier consulta que pueda existir, voy a facilitar mi correo para que me puedan remitir. Entonces, nuevamente, muchas gracias por la invitación y quedo atento a los comentarios.